Tal como le anunciaba en esta entrevista del día, esta noche a través de Canal 6 y Noti6 Edición Estelar, nos acompaña el excelentísimo señor embajador Matanya Cohen, embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel en Guatemala y concurrente para la República de Honduras, a quien saludamos de inmediato. Muy buenas noches, señor embajador, un gusto saludarle en Honduras y en Canal 6. Buenas noches a todos los televidentes del Canal 6 en Honduras y entiendo también alrededor del mundo. Así es, alrededor del mundo. Es un gusto contar con usted. Agradecemos su fineza para que nos acompañe en el noticiero estelar de Canal 6. Y además, señor embajador y amigos televidentes, contamos igualmente desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, con el abogado Eval Díaz, el ministro de la Presidencia. Le damos la bienvenida, agradecemos su compañía. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Karina. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 6 y a nuestro amigo, el embajador Matia, desde allá de Ciudad de Guatemala. Estamos esperando que lo dejen salir de Guatemala para que venga acá a Honduras, embajador. Aquí el pueblo hondureño quiere mucho a su pueblo Israel, así que contentos de estar en este momento, en este espacio. Muchísimas gracias a ambos. Y vamos a comenzar con el señor ministro acerca de la apertura de la Oficina de Cooperación Comercial de Honduras en Jerusalén, su importancia para nuestra nación, para el avance que tanto necesita Honduras. ¿Cómo inició este acercamiento, señor ministro? Bueno, la verdad es que la relación entre Honduras e Israel es histórica. Se remonta a la participación eventual que Honduras ha tenido desde la fundación del Estado de Israel. Hemos venido acompañando también las iniciativas de los países amigos de Israel en Naciones Unidas, cuando inclusive muchos países votaron en contra de resoluciones propuestas por amigos de Israel. Honduras ha acompañado a Israel. Y en el gobierno del presidente Hernández hemos venido estrechando esta relación de amistad porque hay una compartición de fe, de valores, de principios con el pueblo de Israel, con Israel como país y también con la comunidad judía internacional. Es una relación histórica. Aquí hay un pueblo hondureño que tiene mucha simpatía y mucha afinidad, mucho cariño. Y en esta última etapa, el presidente Hernández nos ha confiado, junto al canciller Lisandro Rosales, avanzar en temas muy importantes, como es, primero, abrir una oficina comercial como una extensión de la Embajada de Honduras en Jerusalén, reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, y también, en reciprocidad, el Estado de Israel ha abierto recientemente una oficina de cooperación y comercio en Tegucigalpa, y ahora ya nos preparamos en la última etapa de este plan que hemos preparado para mover la embajada de Tel Aviv, donde la tenemos en este momento, a Jerusalén, e Israel abriría una embajada en Tegucigalpa y consecuentemente el envío de un embajador. Así que estamos trabajando con esa mira. Y ha sido un proceso bastante, diríamos, cercano, donde a su servidor le ha tocado ir a Jerusalén. Ustedes han visto al presidente Hernández visitar también. Hemos recibido aquí la comunicación y las visitas del embajador Cohen, que ha estado acá con nosotros. Y la verdad nos sentimos contentos. Creemos que esto es parte de lo que el pueblo hondureño espera. Embajador Cohen, ¿qué frutos ha tenido la apertura de esta oficina comercial ahí en Israel? Bueno, primero, como dijo mi amigo el ministro Eval Díaz, puedo decir y agradecer, aprovechar esa oportunidad y agradecer al presidente Hernández. Desde que él asumió la presidencia en 2014, nosotros podemos ver un enorme cambio positivo de 180 grados a favor de las relaciones entre los dos países. Podemos ver eso en las visitas que hizo el presidente en Israel, en el cambio del apoyo de Honduras en las organizaciones internacionales a favor de Israel y, por supuesto, la decisión del presidente y del gobierno hondureño el año pasado
ya declaró el presidente que él reconoce a la ciudad de Jerusalén como capital eterna del Estado de Israel. Y ahora exactamente hace un año, en 1 de septiembre del 2019, se inauguró la oficina comercial de Honduras en Israel y en reciprocidad nosotros en el último 20 de agosto abrimos nuestra oficina de cooperación israelí como extensión de la embajada aquí en Guatemala, en Tegucigalpa. Ahora podemos ver en los últimos 3 años, 4 años, acercamientos entre los dos países. Tuvimos muchas actividades de cooperación internacional. Hemos enviado un experto israelí en agricultura y riego, el único experto israelí de largo plazo que estuvo en América Latina fue el ingeniero David Schwarzman en Honduras. Nosotros empezamos el año pasado un nuevo programa de enviar estudiantes agrícolas a Israel para un programa de 11 meses de trabajo y estudios. Nosotros donamos también equipo de purificación de agua a la Ciudad Mujer y a otras entidades. Y quiero decir que desde que empezó la pandemia, nosotros reforzamos las actividades de cooperación virtuales a través de webinars en muchos temas, en agricultura, en salud, en educación, en cursos especiales. Y ese es exactamente por el corto plazo lo que va a hacer esta oficina que inauguramos hace 2 semanas. Y también va a coordinar las donaciones y quiero ya anunciar que espero la próxima semana podemos ejercer una donación especial de $500,000 de lempiras para comprar equipo de protección personal para los equipos de médicos en los hospitales. Estamos coordinando eso con la Secretaría de Salud. Vamos a donar 2 sistemas de riego familiar que vamos a instalar en lugares en Honduras. Así que ya empezamos a trabajar y quiero decir una cosa más, como dijo el ministro. El próximo fase, y ese es el más importante, son embajadas en los 2 capitales. Ahora, yo como embajador concurrente para Honduras, lamentablemente, no viajo mucho a Honduras, especialmente ahora en la época del coronavirus. Pero imagínense, televidentes hondureños, un embajador permanente en Tegucigalpa que va a trabajar 24/7 para estrechar aún más estas excelentes relaciones. Esos serán los frutos de este acercamiento y de esta política del presidente Hernández y del gobierno de Honduras. Muchísimas gracias, señor embajador, en nombre del pueblo de Honduras por todo ese aporte. Ministro Díaz, es una relación sólida. Proyectos, estoy escuchando, de donación, de educación, el agro, la sanidad que tanto se requiere en el país. Perdón, hay una agenda de cooperación, efectivamente, entre Honduras e Israel. El presidente Hernández ha venido trabajando con el primer ministro Netanyahu y las agencias de cooperación. Tenemos una agenda que sin duda alguna va a beneficiar al pueblo hondureño. Hay muchas cosas que Israel hace muy bien y que hemos pedido su apoyo. El tema de la agricultura. Es sorprendente cómo ellos han logrado hacer florecer el desierto y cultivarlo. El tema de manejo de agua, que aunque nosotros tenemos acá la bendición de Dios de que llueve permanentemente, pero no tenemos sistemas de recolección de agua de forma eficiente para que cuando viene la época seca podamos tener suficiente agua para consumo humano en las ciudades o también para la producción agrícola o industrial. Ellos enviaron una comisión de alto nivel. Estamos trabajando en desarrollar el plan maestro de agua de Honduras, que eso es un plan de largo plazo, no va a terminar con este gobierno, los gobiernos siguientes van a seguir implementándolo, pero estamos sembrando las bases para que Honduras tenga un sistema de gestión del agua eficiente y que no sea un problema que nos quedemos sin agua cuando viene la época seca. Así que temas como ese, de ahí los temas educativos,
como dijimos, los temas agrícolas, temas tecnológicos también. Hay una importante agenda en ese tema. Así que va a haber mucho beneficio también para el pueblo hondureño. Pero también tenemos una alianza estratégica, política, porque compartimos valores. En la visita que hizo el presidente Hernández a la toma de posesión del presidente de Brasil, hubo una declaración entre el primer ministro de Israel, el secretario de Estado de Pompeo de Estados Unidos y el presidente Hernández, y justamente ahí hicieron la primera declaración del año de estrechar esa alianza política entre estos tres países, amigos. Así que es una alianza sólida. Nosotros estamos trabajando para que esto no sea temporal, sino que con los años se vaya afianzando. Y eso tiene su fundamento y asidero en que el pueblo hondureño justamente tiene ese cariño, ese aprecio por el pueblo de Israel por historia. Somos un pueblo cristiano y tenemos un afecto y un cariño especial para Israel y su tierra y su gente. Así que es una vinculación muy profunda y sobre esas bases nosotros creemos que se va a afianzar y se va a mantener en el tiempo esta buena relación entre los dos estados. Embajador Cohen, ¿y hay fecha para la apertura de una embajada, una sede aquí de Israel en nuestro país? No, todavía no, yo no tengo fecha, ni el ministro. Esta fecha van a decidir el presidente y el primer ministro de Israel, pero espero que será pronto. Pero lo que sí puedo decir que estamos esperando hasta que termine esta época muy complicada del coronavirus. Una vez termina eso, podemos renovar y enviar becarios hondureños a Israel, porque hemos capacitado en las últimas décadas miles de hondureños, tanto en Israel como en Honduras, con expertos israelíes que llegarán a Honduras. O sea, una vez los vuelos abrirán y hay vuelos a Israel y a Honduras, podemos enviar becarios. Y es muy importante, estos becarios, estos hondureños profesionales, jóvenes, viajan a Israel, estudian en muchos temas que tienen que ver con el desarrollo de Honduras. Mencionamos algunos, agua, agricultura, educación, salud, seguridad ciudadana, empoderamiento de la mujer, energías renovables. Hay muchos temas. Israel es un líder mundial en muchos temas. Sí. Esos jóvenes regresan a Honduras e implementan lo que estudiaron en Israel y apoyan. ¿Y a quién apoyan? A la gente pobre y la gente que vive en pobreza y en extrema pobreza, que quizás nunca jamás tendrán la oportunidad de estudiar en el exterior. Ese es exactamente lo que hacemos. Pero realmente espero yo que podamos ya viajar a Honduras. Yo seré el primero que voy a salir de Guatemala y visitar a Honduras, porque tenemos muchos temas en la agenda y ojalá pronto vamos a ver la embajada israelí en Tegucigalpa después de 26 años que ya no tenemos embajada, y la embajada de Honduras en nuestra capital, Jerusalén. Así es, ministro Díaz, y sobre los pasos que se están dando para precisamente tener esta embajada en Jerusalén, ¿cuáles son los que ya emprende el gobierno de la República de Honduras? Mire, hemos venido desarrollando una agenda. Desafortunadamente la pandemia nos atrasó en todos los sentidos. Y desafortunadamente no hemos podido avanzar. El embajador hizo un recuerdo. Justamente hace un año estuvimos en Jerusalén abriendo la oficina comercial, izamos la bandera hondureña en Jerusalén y ahí celebramos el Día de la Bandera e iniciamos los meses patrios. El día de ayer que estuvimos con el presidente y la primera dama celebrando el Día de la Bandera, nos estábamos acordando. De tal manera que vemos esto como un proceso que está a punto de consolidarse. Estamos buscando los mecanismos de comunicación, porque aquí ya abrir una embajada requiere de otras acciones y las limitaciones que en este momento nos impone la restricción de traslado de personas de un lugar a otro es la mayor limitante.
pero una vez que vayamos normalizando, Honduras, como ustedes saben, ya abrió sus cielos, pero hay otros países que no. Ir a Jerusalén se requiere de varias escalas, no tenemos vuelos directos, pero estamos trabajando. Nosotros esperaríamos que lo que resta del año ya podamos tener una agenda bastante clara y podamos definir las fechas de apertura de la embajada en Tegucigalpa, de la embajada de Israel en Tegucigalpa, y el traslado definitivo de la embajada de Honduras a Jerusalén y establecer ahí nuestra sede, al reconocer Honduras a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Al embajador Cohen, usted fue consejero en el Departamento de Asuntos Económicos para el Medio Oriente en la Cancillería. El lunes fue un día histórico, realmente seguimos mucha información internacional relacionada con esto. El primer avión comercial de Israel voló sobre los Emiratos Árabes Unidos. Hubo mucha información, muchos discursos en torno a esta fecha significativa para varias naciones. Aterrizó en Abu Dhabi como parte de este proceso de paz. Ahora quiero consultarle, embajador, ¿qué representa para Israel y para el Medio Oriente este logro realmente que es de la diplomacia después de tantos años, después de tantos esfuerzos? Sí fue un día histórico en las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Los únicos dos países árabes que tuvimos acuerdos de paz fueron Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Así que 26 años después ya tenemos acuerdo de normalización, paz, vuelos directos, vamos a tener embajadas, relaciones económicas con un país árabe muy importante en el Golfo, Emiratos Árabes Unidos. Y va a abrir, creo yo, el paso para otros países árabes. Lo que pasa hoy en día en el Medio Oriente, que hay dos grupos de países moderados, entre ellos Israel y la mayoría de los países moderados en el Golfo Pérsico y el norte de África, y los países extremistas liderados por Irán. Hoy en día Irán es el enemigo no solamente de Israel, sino de los países moderados árabes en el Medio Oriente. Y esos países por fin entendieron que Israel no es el problema en el Medio Oriente. Israel es la solución, como mencioné antes. Israel es un líder mundial en la ciencia, la tecnología, la medicina, la agricultura, la innovación, la ciber y muchos otros temas. Podemos cooperar, colaborar con esos países árabes y gracias a Dios, yo siempre dije eso, necesitamos líderes árabes valientes. Y el príncipe Zayed de Emiratos Árabes Unidos es un líder valiente. Yo creo, ya tenemos, no es un secreto, tenemos relaciones bajo la mesa con otros países árabes, pero necesitamos subirlos encima de la mesa. Creo yo que en las próximas semanas, meses, vamos a tener más países árabes que van a abrir de manera abierta las relaciones con Israel. Debe ser la solución pacífica que necesitamos en el Medio Oriente después de muchos años de conflictos y guerras. Bueno, realmente el mundo ahora, y más con esto del COVID-19, necesita tanta paz, tanta armonía. Ministro Díaz, usted sin duda alguna conocerá cómo la fortaleza de estos países industrializados o grandes potencias viene a ayudar a naciones como la nuestra en vías de desarrollo. Por eso hablamos que el mundo va a cambiar después del COVID-19 sin duda alguna. Tenemos que armonizar, hablar más de paz y hablar más de estos acuerdos, incluso de estas cooperaciones. En el caso de Israel y nuestro país, ministro, se vuelve fundamental en bases, como usted decía, situaciones que Honduras cuenta pero que no ha logrado explotar quizá, ¿verdad? Como los recursos naturales. Así es. Totalmente de acuerdo con usted. Este coronavirus ya cambió el mundo. No es que lo va a cambiar, ya lo cambió. Y cambió nuestro estilo de vida, cambió nuestra forma de vivir. Ahora tenemos que convivir con esta situación. Mientras no hay una vacuna, no va a ser posible volver a lo que éramos hace 6, 7 meses. Ni siquiera estamos hablando de años. Es un cambio radical el que hemos tenido. Y la cooperación entre los países se vuelve fundamental.
para compartir experiencias. En Honduras hemos tenido buenas experiencias en el manejo del COVID-19 a pesar de nuestras limitaciones. Las peores proyecciones incluso de la OPS, OMS, era que Honduras iba a tener a estas alturas cerca de 5,000 muertos al menos, por sus condiciones de salud, por su sistema sanitario. Gracias a Dios no se han cumplido esas predicciones, porque hubo una intervención, porque nos pusimos de acuerdo los hondureños y logramos implementar medidas que han salvado miles y miles de vidas. Pero necesitamos compartir esas experiencias con otros países y aprender de otros países. No es tiempo de guerra. Cuando ha habido tragedias en la humanidad, los países que no tenían esos problemas se han solidarizado con aquellos países que tuvieron problemas. Hoy no. Hoy cada país está lidiando con sus propios problemas, protegiendo su población frente a un enemigo común que es ese virus, es esa enfermedad. Así que nosotros recibimos con beneplácito ese avance en la diplomacia entre Israel y los países árabes como Emiratos Árabes Unidos y animamos a que haya más avance. Honduras también tiene relaciones diplomáticas con países árabes, tenemos embajadas allá también, así que nos parece muy bien y ya el mundo está demostrado que está interconectado y lo que sucede al otro extremo del mundo también tiene un efecto acá en nuestra región y lo que sucede aquí tiene también repercusión en otras regiones del mundo. Así que nos alegra mucho. Por nuestra parte, seguiremos trabajando, aprovechando esas ventajas que desarrollan en otros países, en otras economías y por la vía de la cooperación aprovechando. Pero no solo eso, sino que también se abren mercados. Honduras se está convirtiendo en un gran productor de alimentos. Las estadísticas están ahí. Honduras, una de las actividades económicas que logramos levantar en medio de la pandemia ha sido la producción de alimentos. Hay otros países que requieren alimentos. Ya nos estamos preparando para que una vez atendida la demanda interna, podamos ir exportando alimentos también para otros países. Pero podemos ser más productivos si aprovechamos las tecnologías que en otros países se han desarrollado, como en el caso de Israel. Así que es un tema de ir cooperando unos con otros y justamente esa relación entre Honduras e Israel tiene esos componentes que el embajador ha mencionado y otros que hemos venido mencionando en otras ocasiones. ¿Viajará a Israel, señor embajador, en Año Nuevo, me están diciendo? Si yo viajaré a Israel, mire, yo cada año en los meses de julio, agosto, mi esposa, mi hijo y yo viajamos a Israel para nuestras vacaciones anuales, pero lamentablemente por el coronavirus no es posible salir, no era posible salir de Guatemala, etcétera. Pero sí espero viajar a Israel, espero viajar y visitar a Honduras. Tenemos muchas cosas de hablar, muchas cosas de hacer. Y mire, y si hablamos de intercambio comercial, por ejemplo, que es relativamente bajo entre los dos países, no sé, 15, 20 mil dólares anuales, no me gustan esos números. Yo creo que podemos, que esos números deben ser mucho más grandes, pero con embajadas en los dos capitales, con oficinas de cooperación, oficinas de comerciales, podemos hacer eso. Lo que necesitamos es que más conocimiento, que empresarios israelíes conozcan a Honduras, conozcan las ventajas de Honduras y viceversa. Necesitamos más turismo. Yo digo, los israelíes no conocen las ventajas turísticas de Honduras. Yo estuve en la isla de Roatán, es un paraíso, pero los israelíes no conocen a Honduras. Quiero que conozcan a Honduras, quiero que mucho más hondureños viajen a Israel. Como dijo el ministro, el mundo es pequeño ahora, no hay problema viajar a cualquier lugar en el mundo una vez termina la pandemia. Así que esa es la idea, acercamiento entre los dos pueblos, los dos gobiernos, por supuesto, pero los dos pueblos, porque una vez hay un nuevo gobierno en Honduras, nuevo gobierno en Israel, estas excelentes relaciones continúan por siempre. Bueno, ministro, lo invitamos entonces al señor embajador a Copán, o lo invitamos una baleadita aquí en la costa norte o un pescado en el lago de Yohoa, ¿qué le parece? En la joya de los lagos.
Así que ahí, Claro que sí. ahí tenemos la tarea para demostrarle que Honduras es un país maravilloso en relación a turismo, ministro. Así es, o al oriente del país también. También. Somos el primer productor de café en Centroamérica y estamos entre los primeros 5 productores del mundo. Del Y mundo. tenemos excelente calidad en el café. La zona sur del país tiene otra biodiversidad. O sea, Honduras es un país rico en microclimas y afortunadamente hemos avanzado mucho en turismo. Desgraciadamente ha sido una de las actividades económicas más golpeadas por el coronavirus, pero ya vamos poco a poco reactivando, vamos poco a poco levantándonos y bueno, el embajador nos va a ayudar a traer de Israel más turismo, más empresarios que vengan a invertir. Yo estoy hablando desde mi oficina, facilitando información y estamos logrando que algunas empresas israelíes vengan a Honduras, inviertan en Honduras, especialmente en los temas de cacao, temas agrícolas. Queremos convertir escuelas agrícolas para que los hondureños se formen acá, trayendo la metodología que han desarrollado en Israel. Así que hay mucho contenido beneficioso para el pueblo hondureño. Estoy seguro que vamos a tener más hermanos israelíes acá en Honduras, pero también es justo mencionar que hay una comunidad judía dispersa en el resto del mundo. En Estados Unidos es muy grande y que apoya acciones como las que el gobierno de Honduras está tomando. Y seguramente se nos van a abrir puertas que de mercados que ni siquiera conocían, que no teníamos esas posibilidades y se nos van a abrir aquí cerquita en Estados Unidos. Estamos trabajando en eso también, así que hay mucho contenido en esta relación, es muy significativa, clave para Honduras con el Estado de Israel. Bueno, les agradezco a ambos la comparecencia, al excelentísimo señor embajador de Israel en Guatemala y que también es concurrente para la República de Honduras. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, por compartir con los hondureños a través de Canal 6. Señor embajador, lo dejo para que se despida. Muchísimas gracias, Karina, a ti y a todos los televidentes. Muchísimas gracias a mi amigo el ministro Díaz. Definitivamente es nueva era, nueva época en las relaciones entre Israel y Honduras. Tengo muchas expectativas, estoy muy contento y ya estoy esperando ver la bandera hondureña en la embajada en Jerusalén y la bandera israelí en la embajada en Tegucigalpa. Gracias. Ministro. Muchas gracias, Karina. Un gusto estar aquí con usted y con sus televidentes y compartiendo con nuestro amigo el embajador, con quien tenemos una comunicación fluida y juntos vamos sacando esta agenda adelante con el canciller Lisandro Rosales y con los amigos también en la Cancillería allá en Israel, que estamos trabajando fuerte. Así que esperamos finalizar esta etapa y luego ya que se materialicen todos esos proyectos y programas que tenemos en mente para beneficio del pueblo hondureño, para beneficio del pueblo de Israel y que se estrechen más estas relaciones entre Honduras e Israel. Así que gracias por el espacio. Les deseo a todos buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias a ambos por su comparecencia a través de la entrevista del día en Noti6 Edición Estelar. Hacemos la pausa comercial, otras noticias en breve. Siga con nosotros, el canal de los hondureños.